Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Qué bueno es que la palabra nos revela cuáles son las intenciones de Dios. Los pensamientos de Dios siempre son de bien y de paz. Él quiere que nosotros recibamos todas las bendiciones. Y de salida, Él nos dio un espíritu de valentía. También nos dio el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros acabamos de leer algo en el libro de Mateo, en el libro de los Romanos, que nos indica sobre un espíritu de estupor. Un espíritu a la cual siempre seguirá a los tercos, a las personas que sabiendo hacer el bien y no lo hacen. Ese espíritu siempre estará latente en nuestra vida. Yo quiero hablarles de una experiencia que me pasó el 31. Por poquito y no subo al púlpito el 31 a predicar, porque solo unos minutos antes de comenzar el culto, sucedió algo en mi vida. Algo que me hizo irritarme. Y yo dije, pero ¿cómo va a pasar esto ahora cuando estoy a momentos de dar la bendición sacerdotal a la cual todo el mundo vino para escuchar? Allí pude entender algo de parte del Señor. Nosotros tenemos que vivir una vida en constante oración los unos por los otros para evitar que el enemigo pueda penetrar en nuestra vida por causa de nuestra actitud, por causa de la manera en que nosotros vamos a enfrentar las situaciones que son cotidianas en nuestra vida. El año pasado, ya podemos hablar del año pasado, el enemigo tiró sus dardos a todos los creyentes. De alguna manera u otra, cada uno de nosotros habíamos pasado por pruebas y tribulaciones y gloria a Dios, hemos cruzado a este año, pero las pruebas y las tribulaciones no han terminado. Otra cosa pasó el mismo 1 de enero, después de que todo salió bien. El 31 en la noche logramos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Me levanto en la mañana y el Señor me hace ver un día tan maravilloso. Sin embargo, el enemigo siguió atacando. Me mandó el pasado a mi casa, el mismo 1 de enero, para ver cómo iba yo a enfrentar a esa situación. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque cuando nosotros vemos que cosas como eso sucede, es porque Satanás está desesperado. Vengo a la congregación hoy y hay cierto desacuerdo. Y eso me hace entender de que el trabajo se está haciendo, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor hace su parte y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Porque el enemigo, como sabe que el tiempo se le está acabando y que en cualquier momento aparecerá Cristo para recoger la cosecha, Él va a hacer todo lo posible para sacarnos del camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar firmes sobre la roca y no permitir que ninguna raíz de amargura nos saque del balance que ya Cristo puso en nosotros al decir que somos más
que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, de que estamos en una guerra. Nosotros estamos en una guerra. El pueblo de Israel, el Señor tuvo que darle este espíritu a ellos por causa de que ellos habían visto todo lo que el Señor había hecho por ellos. Sin embargo, seguían siendo duros de servir. Un corazón duro, un corazón que conoce la verdad, un corazón que sabe cuál es su papel y no lo desempeña, va a recibir de parte de Dios un espíritu de estupor. Es de parte del diablo, hermano. Ese es un espíritu de juicio. El mismo espíritu que recibió el faraón, en donde su corazón se endurecía cada rato, porque no quería aceptar que había un Dios por encima de él. Es el mismo espíritu de confusión que recibió Saúl, porque él quería hacer lo que le daba la gana. Ese espíritu, hermano, de estupor, es un espíritu que siempre estará melondeando a los cristianos para ver hasta qué punto nosotros estamos afirmados en la palabra. Solo la obediencia ahuyenta ese espíritu. Aquí tengo un resumen de ese espíritu que dice que ese espíritu nos da ceguera espiritual, que es la incapacidad de ver y comprender las cosas de Dios. Dice sordera espiritual, que es la incapacidad de oír y percibir la palabra de Dios. También dice que es un espíritu que nos hace ser pasivos, indolentes y faltos de vigor en la fe. Y eso nos da sueño, bastante sueño. Siempre posponemos las cosas que tenemos que hacer para otro día. En las cosas de Dios preferimos dejarlo para después. Ese espíritu siempre está en la vida de los que conocen hacer el bien y no lo hacen. Cada uno de nosotros, como marido, como esposa, como hijos, como padre, todos nosotros sabemos cuáles son nuestros deberes. Y un momento en que tú no cumplas con tu parte, ese espíritu viene a tu vida. El estupor pareciera que en inglés te están hablando de un espíritu de estúpido. Un espíritu de estúpido. Porque eso es lo que parecía el pueblo de Dios en el momento en que ellos conocían al Dios grandioso y no querían hacerle caso al Dios. ¿Qué dice Dios acerca de ellos ahora? ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. El profeta es el que comunica al pueblo de Dios lo que Dios profetiza para ellos. Cuando Dios cierra eso, es porque Dios ya va a hacer juicio sobre ese pueblo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros venimos aquí a aprender, aprendemos acerca de la palabra, entonces tenemos que ponerlo por obra, tenemos que ponerlo por práctica, porque esa es la razón por la cual el Espíritu Santo
ha movido al espíritu de ustedes para venir aquí al templo, para recibir la palabra, para entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y sin embargo, si ustedes están recibiendo la palabra de Dios y ustedes no lo ponen por obra, entonces van a recibir un espíritu de estupor. Un espíritu que va a hacer que ustedes de boca alaben al Señor, pero de corazón están lejos de Él. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque este es el punto donde nosotros pudiéramos perderlo todo. Es el punto donde podíamos perderlo todo. Vamos a seguir. Dice el versículo 11. Vamos a seguir en el 10. Dice, un espíritu de sueño que cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os cerra toda visión con palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dieren que lea ahora, este dirá, no puedo porque está sellado. Aún el que sabe leer, aún el que sabe y que tiene entendimiento, dejará de tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque han ido tantas veces en contra de lo que ya conocen, que se le ha hecho a ustedes como ley el quedar con el espíritu de estupor. Sigue diciendo la palabra. Y se le diera al que no sabe leer, dijera, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se ha acercado a mí con su boca y con sus labios me honran, pero con su corazón están lejos de mí. Pudiéramos estar alabando al Señor, pudiéramos estar glorificando al Señor, pero sabemos que hay cosas, hay fiestas, hay cosas que nosotros sabemos que para el Señor eso no le agrada. Sin embargo, seguimos en ello. ¿Y por qué seguimos en ello? Porque nos agradan a nosotros. Pero después todo el mundo está alabando y glorificando al Señor nuevamente, a sabiendas de que hay un Señor que tiene su temperatura, su manera de castigar. Porque todo el que lee la Biblia lee acerca del amor del Señor, pero también lee acerca de su furor. Pero sin embargo, si nosotros no queremos cambiar, ¿qué creen que va a pasar con nosotros? Vamos a tener ese espíritu engañador con nosotros, haciéndonos pensar que estamos bien, porque nosotros mismos queremos creer que estamos bien y no estamos bien. Es necesario que nosotros nos presentamos al Señor para que Él sea el que nos lleve, el que nos guíe en toda esta situación en la cual estamos viviendo, hermano. Porque los tiempos son peligrosos, dice la palabra. Y por ser los tiempos peligrosos, y como estamos en la recta final, el enemigo comienza a levantarse poniendo estrategia tan clara. Pero si tenemos nuestro conocimiento nublado, vamos a vivir peleándonos los unos a los otros, cuando lo que Dios quiere en sus pensamientos para nosotros
es paz y el bien. Dios quiere el bien para nosotros, pero nosotros luchamos contra la voluntad de Dios. Esto es algo que es como que, wow, Dios nos ha enseñado a través de la palabra cuál debe ser nuestra posición. Pero nosotros queremos siempre hacer lo que nosotros creemos que es mejor. Vamos a seguir. Dice el versículo 13 y el 14, dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré y yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerán la sabiduría y sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Aunque nosotros podamos escondernos del hermano, Dios conoce todas nuestras obras. Él nos creó, Él conoce nuestro corazón. Así que nosotros no tenemos dónde escondernos de los ojos de Dios. Sigue diciendo: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. El alfarero se dio de cuenta que lo que hizo estaba malo, la desbarató para formarlo de nuevo. Aquí es donde hay una parte que es buena parte de Dios. Mira, con todo y nuestras maldades, Dios en su misericordia nos quiere moldear de nuevo, dándonos la oportunidad de recapacitar para que ese espíritu de estupor se vaya de nosotros, porque la única manera en repelar a ese espíritu es obedeciendo los mandamientos de Dios. Solo la obediencia alea ese espíritu del hombre. Pero si nosotros queremos seguir viviendo una vida creyendo pero yo quiero hacer las cosas a mi manera y no la manera que dice la palabra, entonces ese espíritu vivirá con ustedes, estará con ustedes siempre. Y toda desobediencia también trae consecuencia. O sea, no es solo el espíritu de estupor que va a estar con ustedes, sino la consecuencia, como por lo que el Señor dice, que hasta el entendido no entenderá, la inteligencia se irá. Eso hace a una persona tonta, porque va a estar pensando en que lo que estoy haciendo, bueno, me agrada a mí, pero no le agrada al Señor. Tenemos que tener cuidado. Estamos en las finales. las finales es donde viene el enredo. Y el enredo siempre viene de parte del que cree que está obrando bien,
cuando está obrando contrario a lo que dice la palabra. Porque, hermano, en cuanto a las relaciones interpersonales, libro de Efesios tiene todo. Cómo debemos actuar como hijos, cómo debemos actuar como esposo, cómo debemos actuar como esposa, cómo debemos actuar como empleado, cómo debemos actuar como hermanos. Todo está escrito. Pero cuando nosotros queremos hacer cualquiera de estas ordenanzas que el Señor hizo a nuestra manera, hay consecuencias. Y después decimos, ¿pero por qué me duele esto? ¿Por qué me duele lo otro? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue esta ceguera? ¿Pero qué estás haciendo? Tenemos que ser entendidos de la palabra. Dios nos lo puso todo en bandeja. Nos hizo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para que del Antiguo Testamento consigamos respuesta en el Nuevo Testamento y así mismo de la otra manera. Pero es nosotros los que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios si queremos ver buenos resultados. Pero si no queremos ver buenos resultados y queremos seguir viviendo, vamos a ver qué pasa. Entonces tendremos que seguir con el espíritu de estupor, viviendo con el espíritu de estupor, cuando podemos ser libres de ese espíritu. Ese es un espíritu que el mismo Señor, y quien diría, me cansé, le va a venir juicio. Porque ellos saben lo que deben hacer, pero quieren hacer lo que le da la gana. Vamos a Romanos nuevamente y vamos a ver lo que dice el libro de Romanos. Romanos 11, 8 dice, como está escrito. Cuando dice como está escrito, eso es lo que está escrito en Isaías. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro confite en trampa y en red, en tropezadero y en tribulación. Sea oscurecido sus ojos para que no vean y agobierles la espada para siempre. Esa es la vida que recibió el pueblo de Dios ante la no aceptación de Jesucristo como el Salvador personal. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, que ya entendimos que Jesucristo es nuestro Salvador personal, pero queremos hacer lo que nos da la gana y no queremos vivir en paz y en armonía con los hermanos. Porque creemos que de esa manera podemos manipular la situación. Error. Hay consecuencia en la desobediencia. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es lo que nos designa Dios como mandato para que todo nos vaya bien. Pero cuando nosotros creemos que podemos meter otro mandamiento, hay consecuencias. No permitamos, hermano, que ese espíritu se acerque a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida. Porque una vez que un espíritu entra en tu vida, es difícil sacarla. El pueblo de Dios en el libro de Romanos está hasta ahora, hasta hoy,
siguen no entendiendo lo que el Señor ya hizo por ellos. Y eso es triste. Porque lo mismo nos puede pasar a nosotros si nos aferramos a hacer las cosas que no agradan a Dios. Sus mandamientos son puestos para que nosotros seamos obedientes a ella y listo. Hermano, lo más difícil de la salvación se hizo. Jesucristo lo hizo. La parte nuestra es cuidar la salvación. Pero ¿cómo cuidamos la salvación? Siendo obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, no permitan que nadie les quite su corona. Porque la corona que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es individual, el Hijo murió en la cruz del Calvario para que nosotros lo pudiéramos reclamar.